La encontraron en el piso de la cocina, con los papeles todavía en la mano y la tinta del sello notarial fresca sobre el documento que acababa de firmar sin leer. No fue un malentendido, fue una trampa tendida con años de paciencia por quien más debía haberla protegido. Valentina Restrepo tenía 26 años, el día que su propio hermano le quitó todo lo que su madre había dejado para ella. Salió de la notaría de San Cristóbal de las Flores sin decir una palabra. Caminó 3 cuadras en línea recta, se metió al primer camión que pasó sin preguntar a dónde iba y no bajó hasta que el camino de tierra le dijo que había llegado al único lugar que todavía podía reconocer como suyo. Desde temprano esa mañana, la oficina del licenciado Fuentes había olido a café recalentado y a papel húmedo. Valentina había llegado puntual, con el vestido azul que su madre le había regalado el último cumpleaños, con la carpeta de documentos que Rodrigo le había pedido que trajera, con la confianza tranquila de quien no imagina que hay razón para desconfiar. Rodrigo ya estaba adentro cuando ella llegó. Estaba sentado con esa postura de hombre que ya terminó de decidir lo que iba a hacer y solo espera que los demás se acomoden a la decisión. El licenciado Fuentes le extendió los papeles sin explicarlos bien. Rodrigo dijo que era puro trámite, que mamá así lo había querido, que había que cerrar el asunto antes de que terminara el año fiscal, que firmara aquí y aquí y aquí. Valentina firmó. No leyó. Le había creído a su hermano desde siempre, con esa fe ciega que se le tiene a la única persona que quedó después de que todo lo demás se fue. Rodrigo tenía 32 años, 6 más que ella, y desde que murió. Su madre, 16 meses atrás, había tomado el control de todo, con esa eficiencia de hombre que sabe lo que quiere y sabe también cómo conseguirlo, sin que nadie lo vea conseguirlo. Valentina no lo había visto, o no había querido ver. Había elegido creer lo que le convenía creer, que su hermano era el apoyo que le quedaba, que la familia que no se rompe es la que vale, que los papeles eran puro trámite como él decía. No lo eran. Lo que Valentina afirmó esa mañana fue la cesión completa de sus derechos sobre el rancho Santa Remedios, las 42 hectáreas de tierra que su madre Dolores había heredado de su propio padre y que había trabajado durante 30 años con las manos y con la terquedad de quien sabe que la tierra no da nada gratis, pero tampoco niega nada a quien la trabaja bien. 42 hectáreas, la casa grande con el techo de tejas rojas, el pozo, el huerto de aguacates que todavía daba, el establo con los 3 animales que quedaban. Todo pasado al nombre de Rodrigo Restrepo Montoya, por la firma de Valentina Restrepo Montoya, en 3 hojas de papel que el licenciado Fuentes había preparado con anticipación. Valentina lo entendió cuando ya estaba afuera. Cuando el camión iba a medio camino y ella leyó la copia que le había dado el notario por obligación legal, lo leyó 2 veces, 3 veces. El camión olía a diésel y a polvo de milpa, y un niño al fondo lloraba por algo que no importaba. Valentina dobló los papeles, los guardó en la carpeta, miró por la ventana el paisaje de Jalisco corriendo hacia atrás y no lloró. Todavía no. Eso vendría después. Lo que llegó primero fue la memoria. El rancho de su abuela Remedios quedaba a 1:30 por el monte, en el municipio de Yahualica, un lugar que había estado cerrado desde que la abuela murió. Hacía 3 años esperando que alguien se decidiera a hacer algo con él. Nadie se había decidido porque era propiedad de la abuela directamente, no de su madre, no de Rodrigo, no de ningún papel que su hermano hubiera podido tocar. Era el único lugar que quedaba entero. El camionero la dejó en el crucero de La Palma cuando se lo pidió, y Valentina caminó el resto por el camino de tierra con la carpeta bajo el brazo y los zapatos de la ciudad llenándose de polvo colorado. El rancho de Remedios Castellanos aparecía entre los mezquites como aparecen las cosas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar, sin anunciarse, sin pedir permiso, con esa solidez callada de lo que fue construido para durar más que las personas que lo construyeron. La casa era pequeña, de adobe pintado de cal blanca que el tiempo había ido volviendo gris, con el corredor de madera al frente y la bugambilia que su abuela había plantado 30 años atrás y que seguía ahí, morada y sin control, cubriéndole media fachada como si la casa fuera suya.
La puerta de madera cedió con el mismo chirrido que Valentina recordaba de niña, ese sonido particular que ninguna otra puerta del mundo hacía igual. Adentro olía a tiempo detenido, a las hierbas secas que su abuela colgaba en las vigas del techo y que se habían ido convirtiendo en polvo fragante sin que nadie las recogiera, a la madera del fogón que no se había encendido en 3 años, a algo más que Valentina no hubiera podido nombrar con palabras, pero que sintió en el pecho, como se siente el regreso a los lugares que guardan algo de uno mismo, aunque uno no haya estado en mucho tiempo. Se quedó parada en la entrada un momento, mirando la mesa, las sillas de bejuco, el retrato de su abuela en la pared junto al calendario del año en que murió. Luego cerró la puerta y se fue al piso. No fue una decisión, fue el cuerpo tomando el control cuando la mente se rinde. Se resbaló por la pared hasta quedar sentada en el suelo de tierra apisonada, con la carpeta de papeles en el regazo y el bolso todavía colgado del hombro, y lloró. Lloró como no había llorado en los 16 meses desde que enterraron a su madre, porque en esos 16 meses siempre había habido algo que hacer, algún trámite que atender, alguna decisión que tomar, alguna forma de mantenerse ocupada, que es la manera en que la gente evita el dolor, hasta que el dolor decide que ya esperó suficiente. Esa tarde en el piso de tierra de la casa de su abuela muerta, el dolor decidió que ya había esperado suficiente. Lloró por su madre Dolores, que se había ido sin saber que su hijo haría esto. Lloró por los 16 meses de confiar en Rodrigo, de agradecerle que se hiciera cargo de todo, de interpretar su control como generosidad cuando era otra cosa. Lloró por los zapatos llenos de polvo y por la carpeta con los papeles firmados y por el niño en el camión que lloraba por algo que no importaba, mientras ella sostenía en las manos el documento que lo cambiaba todo. Y lloró también por su abuela Remedios, por extrañarla con esa intensidad particular que tiene la falta de ciertas personas cuando uno está en los lugares donde esas personas vivieron, porque la ausencia se vuelve más concreta entre las cosas que pertenecieron al ausente. Cuando el llanto se acabó, Valentina quedó recostada contra la pared con los ojos hinchados y el vestido azul lleno de tierra y el cuerpo pesando más de lo normal, ese peso que deja el llanto profundo. Afuera la luz había cambiado. El sol de Jalisco bajaba rápido en esa época del año y el corredor ya estaba en sombra. No tuvo fuerzas para buscar la lámpara, ni para levantarse a tomar agua, ni para nada que requiriera más energía de la que le quedaba. Se quedó donde estaba. El frío de la noche de monte fue entrando despacio por los rincones de la casa, y sin que Valentina lo decidiera, sin que pudiera impedirlo, el agotamiento la venció. El sueño llegó sin aviso y sin niebla. Valentina estaba en el patio trasero de la casa, el patio que ella conocía de memoria con el nopal grande a la izquierda y el bebedero de los animales que su abuela seguía llenando, aunque ya no quedaran animales, y el sabino viejo que ocupaba el rincón del fondo, con esa presencia de árbol antiguo que lleva décadas enraizándose en el mismo lugar. Era de noche, pero una noche rara, iluminada de un modo que no era exactamente la luna, más quieto que la luna, más permanente, y había una mujer de pie junto al sabino. Era vieja, de pelo largo recogido en una trenza gruesa, con ropa que no era de ningún tiempo que Valentina reconociera, una blusa bordada y una falda oscura de tela gruesa, con las manos unidas delante de ella, como quien terminó de hacer algo y espera a que el otro lo note. Valentina quiso hablarle. En el sueño, la voz no salía, que es como suelen funcionar los sueños cuando tienen algo que decir y no quieren que las palabras lo interrumpan. La mujer la miró. En esa mirada no había mensaje, no había advertencia. Había algo más parecido al reconocimiento, la manera en que se miran dos personas que comparten algo que ninguna de las dos eligió, pero que ambas llevan. La mujer señaló hacia el pie del sabino, hacia las raíces grandes que sobresalían del suelo como dedos. Señaló con claridad, sin urgencia, con el gesto tranquilo de quien deja una indicación que sabe que va a ser comprendida. Luego se dio vuelta y caminó hacia el fondo del patio y desapareció entre las sombras de una manera que en el sueño parecía completamente natural. Valentina despertó antes de que amaneciera. El frío de la madrugada en el suelo de tierra era real y completo. Por un momento no supo nada.
ese desorientamiento de los primeros segundos en que la mente todavía no ha recordado lo que pasó. Luego recordó todo: la notaría, los papeles, el camino de tierra, el llanto. Y entonces recordó el sueño con una nitidez que no tenían los sueños normales, esa claridad extraña que tienen las cosas que suceden en el espacio entre el sueño y la vigilia, donde la mente quieta ve lo que de otro modo no puede ver. La mujer junto al Sabino, las manos unidas, el gesto señalando las raíces. Valentina se quedó quieta un momento procesando. La parte racional de ella, la misma parte que había pasado 16 meses siendo práctica y eficiente y ocupándose de trámites, le dijo que era un sueño nada más. El producto de una noche de agotamiento extremo y de dormir en el piso con el cuerpo sin preparar. Pero otra parte de ella, más antigua que la razón, que no tenía nombre propio pero que existía igual, no la dejó desestimarlo. Se levantó, buscó a tientas la lámpara de aceite que su abuela guardaba siempre en el mismo lugar junto al fogón. Estaba ahí todavía, como si 3 años de soledad no la hubieran movido. El encendedor de pedernal también, colgado en el clavo de siempre. Encendió la lámpara con manos que todavía no terminaban de despertar. Salió por la puerta trasera al patio. El amanecer todavía no llegaba, pero el oriente ya estaba aclarando. Ese gris pálido que precede la luz y que en el campo tiene una calidad particular de silencio, suficiente para ver. El Sabino estaba en el rincón del fondo exactamente como siempre. Valentina caminó hasta él con la lámpara en la mano y se arrodilló junto a las raíces grandes. La tierra en ese punto era más oscura que el resto del patio, más suelta, como tierra que fue removida en algún momento y no terminó de compactarse. Valentina empezó a cavar con las manos. No tenía pala ni herramienta, y no fue a buscarlas porque algo en ella supo que no era necesario, que lo que buscaba no estaba muy hondo. A 20 centímetros los dedos tocaron algo que no era tierra ni raíz. Paró. El corazón le latía de una manera que no era exactamente miedo ni exactamente esperanza, sino algo en medio de las dos cosas que tampoco tenía nombre. Siguió apartando tierra con cuidado, con más cuidado, limpiando los bordes de lo que fuera que estaba ahí, hasta que la forma fue haciéndose visible en la luz escasa de la lámpara y del amanecer que llegaba despacio. Era una caja de madera, pequeña, del tamaño de un libro grueso, con la madera oscurecida por el tiempo y la tierra pero intacta, sellada con una capa de cera derramada sobre la tapa, que el tiempo había endurecido hasta volverla piedra. La sacó con las 2 manos. Pesaba más de lo que esperaba. Se quedó arrodillada en la tierra junto al Sabino, sosteniéndola entre las palmas por un tiempo que no supo medir, mirándola con esa mezcla de reverencia y urgencia que da a encontrar algo que estuvo esperando mucho tiempo. La llevó adentro. Encendió el fogón para tener más luz. Buscó el cuchillo de cocina que su abuela guardaba en el cajón de siempre, ese cajón que chirriaba al abrirlo y que seguía chirriando igual, y fue quebrando la cera de la tapa con cuidado, despacio, respetando el objeto aunque no supiera todavía lo que contenía. La cera se dio en pedazos. La tapa se abrió. Adentro había un rosario de cuentas de madera oscura con una crucecita de plata en la punta. Había también 3 fotografías en blanco y negro, pequeñas, con los bordes doblados, de personas que Valentina no reconoció en las 2 primeras, pero que en la tercera sí reconoció porque era su abuela. Remedios de joven, con esa misma manera de pararse derecha y de mirar a la cámara sin pestañear que tenía también de vieja. Y debajo de las fotografías, doblado con cuidado en 4 y envuelto en un pedazo de tela de manta, había un papel. Valentina lo desdobló con las manos que no terminaban de dejar de temblar. La letra era apretada y clara, de alguien que había aprendido a escribir con esfuerzo y que por eso le daba valor a cada letra. Decía: «Para la que venga después. No sé quién eres, pero sé que llegas en un momento difícil, porque si el momento no fuera difícil, no habrías llegado a buscar aquí. Esta caja la enterré yo, Guadalupe Castellanos de Reina, en el año de 1958, cuando mi propio hermano intentó quitarme esta tierra con papeles que yo no entendía. No lo logró porque una mujer que conoce su tierra, conoce también sus derechos, aunque nadie se los haya enseñado todavía. Debajo del Sabino está también la escritura original de esta propiedad, envuelta en aceite de linaza para que aguante. Úsala».
Esta tierra tiene dueña, y la dueña tiene nombre, y el nombre es de las mujeres de esta familia. No dejes que nadie te diga diferente. Con el amor de quien no te conoce pero confía en ti, Guadalupe. Valentina leyó la nota una vez. La leyó 2 veces. La tercera vez no la leyó, porque ya se la sabía de memoria, aunque no hubiera pasado ni un minuto desde que la leyó la primera vez. Guadalupe Castellanos de Reina. Nunca había oído ese nombre. O lo había oído una vez, en alguna conversación de adultos a la que ella había asistido de niña, con la inatención de quien todavía no sabe que hay conversaciones que conviene escuchar. La bisabuela de su abuela Remedios, o la tatarabuela, o alguna mujer de esa línea larga que viene antes. Una mujer que en 1958 había enfrentado exactamente lo mismo que ella en 2001, un hermano, unos papeles, una tierra en disputa, y que había encontrado la manera de salir de eso sola y de dejar algo enterrado para quien viniera después. Valentina volvió a salir al patio con la lámpara. Cavó más hondo en el mismo hueco, siguiendo la tierra suelta, hasta que los dedos tocaron una tela gruesa y aceitosa envuelta alrededor de algo rígido. Lo sacó con cuidado, lo llevó adentro, lo desenvolvió sobre la mesa con el mismo cuidado con que había desarrollado la nota. Era la escritura original del Rancho de Remedios Castellanos, firmada en 1941, con el nombre de Guadalupe Castellanos de Reina, como propietaria original y con la línea de herencia anotada a mano en el margen. A mi hija Dolores, a la hija de Dolores, a las hijas de las hijas. El papel estaba amarillado pero legible. La tinta había aguantado. El aceite de linaza había hecho su trabajo durante 43 años. Valentina se quedó sentada a la mesa con los documentos delante de ella, mientras la luz del amanecer fue entrando por la ventana de la cocina y llenando despacio el cuarto que olía a su abuela muerta. Pensó en Guadalupe, en las manos que habían enterrado esa caja en 1958, en lo que habría costado hacerlo, en la fe que hacía falta para creer que alguien llegaría a desenterrarla. Pensó en su abuela Remedios, que debía haber sabido de la caja, o tal vez no. Tal vez nunca la había necesitado porque nunca nadie había intentado quitarle lo que era suyo. Pensó en su madre Dolores, que había trabajado la otra tierra, el rancho Santa Remedios, durante 30 años sin saber que su propio hijo la traicionaría desde el momento en que ella cerrara los ojos. Y pensó en Rodrigo, en los papeles, en el licenciado Fuentes, en la firma que había puesto sin leer. Y por primera vez desde que salió de la notaría, sintió algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía. La sensación de que lo que parecía el fin de algo era en realidad apenas el primer capítulo de otra cosa, que la traición de esa mañana, tan real y tan completa, no era el final de su historia sino una curva del camino, y que alguien, desde mucho antes de que ella naciera, había pensado en ella con suficiente amor como para enterrar la solución. En los días que siguieron, Valentina no llamó a Rodrigo. Todavía no. Primero había cosas que entender y pasos que dar en el orden correcto. Limpió la casa de arriba a abajo con esa energía que aparece cuando el cuerpo finalmente tiene un propósito concreto después de demasiado tiempo sin él. Abrió las ventanas para que saliera el aire de 3 años de silencio y entrara el de los mezquites y el monte. Encontró en la despensa frijol seco, chile ancho, masa de maíz guardada en barro que todavía servía, y preparó algo de comer por primera vez desde la mañana del día anterior. Revisó la casa cuarto por cuarto para saber qué necesitaba atención y qué podía esperar. Al tercer día fue a Yagualica. Buscó al licenciado Arredondo, que era el abogado del municipio y que su abuela había mencionado alguna vez como hombre derecho. Le mostró la escritura original, le mostró la nota de Guadalupe. Le explicó lo que había firmado en la notaría de San Cristóbal de las Flores, sin entender lo que firmaba. El licenciado Arredondo leyó todo 2 veces. Luego dijo que el rancho de las 42 hectáreas era otro asunto que llevaría tiempo, pero que el rancho donde ella estaba parada en ese momento, la propiedad de su abuela Remedios Castellanos, no podía haber pasado a manos de Rodrigo porque nunca había sido legalmente de su madre Dolores para cedérsela. Era una herencia directa en línea femenina desde Guadalupe Castellanos de Reina, y esa escritura de 1941, si era auténtica, lo demostraba. Para lo otro,
para recuperar el rancho Santa Remedios, habría que pelear. Pero para quedarse donde estaba, Valentina no necesitaba pelear con nadie. Valentina dijo que entendía, dijo que pelearía. Rodrigo mandó mensaje a la semana. Un mensaje de texto breve desde el número que Valentina ya conocía, que decía que esperaba que estuviera bien, que cuando quisiera hablar él estaba disponible, que lo de los papeles había sido lo más conveniente para los dos, aunque ella todavía no lo veía así, que el tiempo lo aclararía todo. Era el tipo de mensaje que escribe alguien que todavía cree que tiene el control, que extiende la mano para ver si el otro la toma y así saber cuánto poder conserva. Valentina lo leyó, lo guardó en la carpeta junto con los demás documentos y no respondió. El rancho de su abuela fue tomando vida de a poco. Valentina reparó la gotera del techo del cuarto trasero con ayuda de don Lucio, el vecino del camino de abajo, que era hombre de 70 años y pocas palabras, pero que sabía de techos como pocos. Limpió el pozo que se había ido llenando de hojas y de musgo en 3 años de abandono. Recuperó el huerto de hierbas que su abuela había cultivado, con esa paciencia de quien sabe que las cosas buenas no crecen solas, pero tampoco necesitan más que atención constante y agua en el momento correcto. Aprendió cosas que nadie le había enseñado, porque en la ciudad no habían hecho falta. Aprendió a encender el fogón con leña húmeda, aprendió a conservar el chile por las noches de noviembre, cuando el frío del monte baja sin avisar. Aprendió a hablar poco y a escuchar mucho, que son cosas que se aprenden solas cuando el silencio deja de ser incómodo y empieza a ser compañía. El licenciado Arredondo presentó la impugnación en octubre. Fue un proceso lento, con audiencias en el juzgado de Lagos de Moreno y papeles que llegaban y papeles que salían y fechas que se movían con esa lentitud del sistema legal que no distingue entre lo urgente y lo que puede esperar. Valentina fue a cada audiencia con la escritura original de Guadalupe en la carpeta y con esa calma particular que da saber que uno tiene razón, aunque todavía no pueda demostrárselo al juez. Rodrigo fue también a algunas audiencias con su propio abogado, un hombre de traje que hablaba rápido y que usaba términos legales para decir cosas que en español llano querían decir que Valentina no sabía lo que hacía cuando firmó y que eso era problema de ella. Valentina lo escuchaba sin interrumpir. Aprendió que el silencio en una sala de audiencias asusta más que los argumentos cuando viene de la persona equivocada. En una de esas audiencias, Rodrigo la esperó afuera del juzgado. Se veía cansado. Se veía también más pequeño de lo que Valentina recordaba, aunque era el mismo hombre de siempre con la misma altura y el mismo saco beige que usaba para las ocasiones formales. Le dijo que esto no tenía sentido, que eran familia, que la tierra era suficiente para los dos, que podían llegar a un arreglo sin necesitar al juez. Valentina lo escuchó hasta que terminó. Luego le dijo que lo que no tenía sentido era lo que él había hecho, que el arreglo que ella buscaba no era una división de lo que no era suyo, sino la devolución de lo que era de ella, que lo quería como hermano y que por eso esperaba que cuando todo terminara pudieran tener algún tipo de conversación honesta. Pero que por ahora su abogado hablaría con el suyo. Rodrigo no respondió nada. Valentina tampoco esperó que respondiera. Cruzó la calle y tomó el camión de regreso a Yahualica. 6 meses después del día en que firmó esos papeles sin leerlos, Valentina recibió la visita de su tía Esperanza, la hermana de su madre, que llegó una tarde sin avisar desde Guadalajara, en su coche pequeño, lleno de bolsas de mandado como siempre, lo hacía su tía, Esperanza, como si llegar de visita a cualquier lugar fuera una razón suficiente para abastecerse. Se quedó parada en el corredor mirando el huerto, las hierbas colgadas en las vigas del corredor exactamente como las colgaba su hermana, Remedios, el patio limpio, la bugambilia podada por primera vez en 3 años. Pensé que ibas a estar, empezó su tía, y no terminó la frase. Destrozada, dijo Valentina. Sola, dijo su tía. Estoy sola, respondió Valentina. No es lo mismo. Doña Esperanza entró, se sentó a la mesa, aceptó el café que su sobrina le sirvió sin pedírselo, porque era la manera en que funcionaba esa familia, el café primero y las palabras después. La miró durante un rato con esa mezcla de orgullo y de culpa que tienen las personas mayores cuando descubren que alguien a quien querían proteger
terminó por no necesitar protección. Rodrigo anda diciendo que te volviste rara, dijo finalmente. Valentina pensó un momento. Rodrigo tiene mucho tiempo libre, dijo. Su tía soltó una carcajada que no esperaba soltar y que llenó la cocina de su hermana muerta de un sonido que no había estado ahí en mucho tiempo. Luego se puso seria otra vez, de la manera en que la gente se pone seria cuando está a punto de decir algo que lleva tiempo guardando. Tu abuela me habló una vez de esa caja, dijo. Dijo que su abuela se la había mencionado cuando ella era chica, que había algo enterrado junto al Sabino para cuando hiciera falta. Nunca pensé que iba a hacer falta. Valentina no dijo nada por un momento. Hizo falta, dijo después. Su tía asintió. Miraba el café. ¿Qué vas a hacer aquí?, preguntó. Vivir, dijo Valentina. ¿Qué es lo que hay que hacer en cualquier lado? Lo que Valentina fue construyendo en el rancho de su abuela Remedios no fue visible en el sentido en que el mundo mide la visibilidad. No fue una historia de éxito que se cuenta en las ciudades con admiración ruidosa. No fue fortuna, ni hacienda, ni nada que los vecinos pudieran señalar con orgullo ajeno. Fue algo más parecido a lo que Guadalupe Castellanos de Reina había construido en 1958, cuando su propio hermano intentó quitarle la tierra. Y ella le demostró con papeles y con trabajo que la tierra tiene memoria, y que la memoria de la tierra es más larga que la codicia de cualquier hombre. Una vida propia, una vida donde nadie decidía el valor de las cosas excepto ella misma y el trabajo de sus manos. El juicio por el rancho Santa Remedios terminó al año siguiente con una sentencia que reconocía irregularidades en los documentos firmados en condición de desconocimiento del contenido. Rodrigo apeló. La apelación tardó 8 meses. Valentina fue a cada audiencia con la misma carpeta y la misma calma. La segunda sentencia fue en favor de ella en lo que correspondía a su parte de herencia legítima. No fue todo. Nunca es todo cuando se pelea con la familia, pero fue suficiente para saber que tenía razón y que la razón, cuando uno se toma el trabajo de defenderla, termina por imponerse aunque tarde más de lo que uno quisiera. Rodrigo le mandó mensaje cuando salió la segunda sentencia. Decía que esperaba que ahora sí pudieran hablar como adultos. Valentina le respondió que sí, que cuando quisiera podían verse en el rancho de la abuela, que ella preparaba el café. Rodrigo no fue ese mes, tampoco el siguiente, pero fue. Fue un domingo de febrero con las manos en los bolsillos y esa postura de hombre que no sabe cómo empezar una conversación que sabe que debería haber empezado antes. Valentina le dio el café, se sentó frente a él y lo escuchó. Luego le dijo lo que pensaba sin adornarlo. Rodrigo escuchó también. No fue una reconciliación de película, fue una conversación de dos personas que comparten una madre muerta y un error que no tiene corrección perfecta, solo maneras mejores o peores de vivir con él. En el pueblo de Yahualica fue pasando el tiempo, y con el tiempo pasó también el murmullo, porque los pueblos tienen esa manera de acostumbrarse a las cosas que al principio escandalizan y de volverlas parte del paisaje, y Valentina Restrepo Montoya, que había llegado un día, sin avisar, con los zapatos llenos de polvo y una carpeta bajo el brazo, se convirtió con los meses en simplemente Valentina, la nieta de Remedios, la que vive en el rancho del Sabino, la que sabe de hierbas, la que escucha, porque escuchaba. Había aprendido a escuchar de su abuela, Remedios que siempre había recibido a las mujeres del pueblo en ese mismo corredor con el café puesto y la bugambilia de fondo. Y había aprendido también, sin saberlo, de Guadalupe Castellanos de Reina, que había enterrado esa caja en 1958 con la convicción de que el amor bien puesto no se pudre con el tiempo, sino que espera, quieto y seguro bajo la tierra, hasta que llega quien lo necesita. La caja estaba ahora en la repisa de la cocina, vacía de documentos pero no de significado. Valentina la había limpiado y barnizado y puesto junto a la ventana que daba al patio, al lado del Sabino que podía verse desde adentro si uno miraba en esa dirección. A veces, cuando la luz de la tarde pegaba de lado y el patio se ponía de ese color dorado que tiene Jalisco a ciertas horas del año, Valentina miraba el árbol y pensaba en Guadalupe, en lo que había necesitado creer para enterrar esa caja, en la fe que se requiere para actuar en favor de alguien que todavía no existe,
que ni siquiera tienes manera de imaginar, que podría ser cualquiera o podría no llegar nunca. Había llegado ella. Valentina no sabía si llamarle a eso milagro o memoria, o simplemente la manera en que el amor de ciertas mujeres insiste en persistir más allá de los cuerpos y de los años y de todo lo que el tiempo se lleva. Solo sabía que era real. Que había sido real en el momento en que más había necesitado que algo fuera real, y que ella, a su vez, haría lo mismo. Un día, cuando llegara el momento, dejaría algo. No necesariamente una caja, quizás solo una nota, quizás solo unas palabras para la que viniera después de ella cuando el mundo no la tratara bien, para que supiera que no estaba sola, para que supiera que las mujeres de esta familia aprendieron hace mucho tiempo que la tierra no olvida a quien la trabaja y que la sangre no abandona a quien la necesita, aunque tenga que cruzar décadas para llegar. Ya lo estaba escribiendo en la cabeza. Solo faltaba encontrar el momento de escribirlo en papel y el lugar correcto donde enterrarlo. El sabino seguía ahí. Las raíces seguían siendo profundas. El suelo junto al árbol antiguo seguía siendo bueno para guardar cosas que necesitan durar. A veces la vida nos quita algo con una mano y con la otra. Sin que lo veamos, nos está señalando el camino hacia algo que siempre fue nuestro. Valentina no perdió todo aquella mañana en la notaría. Encontró lo que ningún papel podía quitarle. La fuerza que viene de saber que no se está sola, que el amor de quienes nos precedieron sigue vivo en la tierra que pisamos, esperando que lo encontremos cuando más lo necesitamos. Una pequeña nota para ti. Esta historia fue creada y ficcionalizada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y al mismo tiempo dejarte una enseñanza positiva que puedas llevar contigo.